Antes de comenzar con el video, en la descripción del video va a haber un enlace para entrar a la votación del deck que voy a estar utilizando para octubre y noviembre. Por las fechas será un deck temático entre Skull Servant, White o los zombies. Necesitarán una cuenta de Google para votar, y esta estará disponible hasta el 31 de agosto. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle su análisis al arquetipo de Runic. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Los Runic aparecen en Tactical Masters, constructor de decks, arquetipo que se basa en el uso de sus cartas de magia de Quick Play. Tiene acceso a monstruos de fusión de atributo de luz y de tipo Fairy, o de atributo de oscuridad y de tipo bestia. Su mecánica única es que está enfocado a poder alcanzar la victoria a través de una condición de estas alternativa, que acaba siendo el dequeo, el deck out, el mill y cualquier otro nombre que le quieran dar, a dejar al oponente sin cartas en su deck para que al momento de que quiera robar una carta a través de cualquier clase de efecto acabe perdiendo. Todas sus cartas de magia tienen dos efectos. Uno permite invocar un monstruo de forma especial desde el extra deck a la zona de monstruo extra, y más importante aún, un segundo efecto que de poder aplicarse va a permitir remover cartas desde el tope del deck del oponente, ayudándonos a poder alcanzar esta condición de gane. Sumado a que cualquiera de estas magias, sea que invocamos un monstruo o que alcanzamos su efecto, va a provocar que tengamos que saltarnos nuestra siguiente fase de batalla, prácticamente dejando al deck sin estar utilizando esta de forma definitiva. Su estilo de juego es de control, quiere hacer un juego largo y meterse con las jugadas que esté haciendo el rival, sea cuando esté construyendo sus campos para poder entorpecer esto, o ya que estén estos campos creados para poder romperlos, o incluso tener una combinación de ambas que incluso a través del asedio del rival podamos mientras estar alcanzando nuestra condición de victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero vamos a revisar las magias que no son Quick Play del arquetipo. Primero tenemos Runic Fountain, es su campo. Podemos activar cartas de magia Quick Play Runic desde nuestra mano durante el turno del oponente. Esto es lo que le permite tener el elemento de sorpresa y que el rival no tenga idea de cuántas cartas tenemos para meternos con su juego. También hace que las cartas no sean absolutamente vulnerables a las interacciones del rival, sumado a que por el siguiente efecto de la carta permitirá que tengamos más opciones para jugar contra el rival. Una vez por turno, si activamos una magia de Quick Play Runic, podemos seleccionar hasta 3 magias de Quick Play Runic en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Los nombres seleccionados en cementerio pueden ser incluso 3 del mismo. Las ponemos en el fondo de nuestro deck en cualquier orden, luego robamos ese mismo número de cartas. Esta es la forma en la que el deck quiere mantener su ventaja a través de su juego. Lo que necesitamos es activar una Quick Play temática, por lo que aun si su efecto es negado, la activación es lo que permitirá usar este efecto. Sobre las cartas que están en cementerio, las seleccionamos y robamos el mismo número que regresamos de vuelta al deck, así que si alguna carta hace que no podamos regresar todas, entonces solo robaremos esa misma cantidad, si es que regresamos alguna. Y lo último es que este segundo efecto es un soft once per turn, haciendo que si activamos una segunda copia del campo y activamos otra Quick Play Runic, vamos a poder seleccionar y regresar magias. Runic Fountain es la carta más importante de la estrategia, dependemos de esta para jugar en el turno del rival con más libertad y soltura, y para que el juego que tantos recursos exige usar el deck se pueda mantener. Es la prioridad número 1 en todas las jugadas si es que no la tenemos ya en campo, y la que debemos de estar cuidando. Siempre se debe utilizar a 3 copias. La otra es Allure, es una magia continua. Cada vez que una magia de Quick Play se activa, removemos la carta en el tope del deck del oponente y solo podemos controlar un Runic Allure. El efecto es obligatorio y no es una vez por turno ni cadena. También cuenta las cartas de Quick Play del oponente, dándole un poco más valor. Así que dependiendo de cuántas Quick Play activemos en una cadena o turno, es la cantidad de veces que removeremos una carta del tope del deck del oponente. Allure es complicada. Es en sí una carta que ayuda a todo lo que quiera hacer el deck. Hace que todos los efectos hagan un +1 en nuestro plan de juego o un -1 en los del oponente. El problema es que la carta no ayuda a nada, es incómoda de ver, no ayuda a que los campos sean detenidos o que tengamos más consistencia, así que si bien es útil, dependerá mucho sobre su juego o las cartas con las que los emparejen para decir qué tan buena es. Se puede buscar con Tip, con Munin y recuperar de cementerio con Gary, por lo que de querer usarla no es difícil poder encontrarla. Se discute y varía mucho su aparición entre una copia y no aparecer en absoluto. Para las magias de Quick Play, todas comparten las siguientes características y restricciones. Activamos uno de estos efectos, pero nos saltamos nuestra siguiente fase de batalla después de su activación. Su primer efecto lo deberemos de cumplir para luego remover cierta cantidad de cartas en el tope del deck del oponente. Su segundo efecto es que podemos invocar de forma especial un monstruo Runic desde nuestro extra deck a la zona de monstruo extra, y solo podemos activar cada nombre una vez por turno. De esto es importante mencionar la restricción que tenemos de la fase de batalla. Vamos a tener que declarar esta e intentar llegar a la misma para que se cuente la restricción impuesta por alguna de estas cartas. De otra forma, solo estaremos cargando con esta restricción a través de los turnos, que si bien no hace mucha diferencia porque es muy difícil
entrar a la fase de batalla o quererlo usar, un dominio del deck implicará incluso jugar sobre esta restricción. El solo invocar los monstruos a la zona de monstruo extra implica que están diseñados para solo tener acceso a uno de estos a la vez, y al ser invocados de forma especial por magias, cuando caen al cementerio no habrá forma de recuperarlos. Y por último, es activación por turno, así que si hay algún efecto que niegue la activación de estos, podremos intentar utilizar una segunda o tercera copia de la carta en cuestión. Dicho esto, vamos con lo que hace cada una. Primero tenemos Destruction. Seleccionamos una magia o trampa que nuestro oponente controla como requerimiento, la destruimos, luego removemos las 4 cartas en el tope del deck del oponente. Útil remoción de magias y trampas. Es muy bueno que solo debe estar en su control, permitiendo incluso usar el efecto para una carta que toque el campo solo un segundo, pero aún así destruyéndola y obtener el valor de remover cartas. Remover 4 cartas es uno de los números más altos que tiene el deck para poder alcanzar su cometido lo antes posible. Considerando cómo las estrategias de control son las que tienen más facilidad de quitarnos nuestro campo, es una que es muy útil en muchos juegos. Se lleva a 3 copias. Spellings. Si nuestro oponente añade una o varias cartas desde su deck a su mano, excepto durante la fase de robo, descartamos una carta de forma aleatoria desde su mano. Luego podemos remover las 2 cartas en el tope del deck del oponente. De esto puede que el rival haya añadido cartas a través de algún efecto suyo, o también puede ser con uno nuestro, como con Golden Droplet o de complementos. El descartar una carta de forma aleatoria es útil, pero por alguna razón esta cae al cementerio cuando debería irse removida, emulando el efecto de Dark Law que quiere dar el deck. Dependiendo del momento en que la usamos, será una carta para tener información de qué es lo que usa el rival, o incluso para perseguir una carta que sabemos que quiere utilizar. Es de las más incómodas del deck debido a que no es una que se puede usar en todo momento, pero todas las cartas comparten la capacidad de traer monstruos de extra deck, así que incluso tener nombres diferentes para acceder a estos la colocan como una carta útil. Esta es una de las que tienen más variaciones. Por lo dicho, jugadores las llevan usualmente a 2 o 3 copias, pero incluso para un uso más acelerado, decks no la llevan siquiera. Es en conjunto de Tip, Slumber y Golden Droplet de las pocas cartas para poder obtener una jugada en turno 1 y comenzar a meternos con el juego del rival. Luego tenemos Flashing Fire. Seleccionamos un monstruo que nuestro oponente controla invocado de forma especial. Este es el requerimiento. Lo destruimos. Luego removemos las 2 cartas en el tope del deck del oponente. Su destrucción a monstruos invocados de forma especial no tiene más explicación. Dependiendo del momento en el que la usemos, podría ser un 1 por 1 o incluso quitarle al rival su condición de victoria o un monstruo en el cual ha puesto muchos recursos. Es un efecto útil la mayoría del tiempo. Se ve su uso normalmente a 3 copias. Freezing Curses. Seleccionamos un monstruo de efecto que nuestro oponente controla como requerimiento. Negamos sus efectos hasta el final de este turno. Luego removemos las 3 cartas en el tope del deck del oponente. Es la Forbidden Chalice del arquetipo. Seleccionar cualquier monstruo es bastante útil considerando que Flashing Fire solo persigue monstruos invocados de forma especial y muchos monstruos invocados de forma normal tienen un buen valor. 3 cartas para la tarea de dejarlos sin cartas se agradece también. Por lo orientado del juego, usar efectos de monstruos es de las cartas que no hay discusión sobre cuántas se utilizan y siempre se le ve a 3 copias. Luego tenemos Golden Droplet. Nuestro oponente roba una carta. Luego removemos 4 cartas del tope del deck del oponente. Carta que da ventaja al rival pero que castiga de forma severa a su deck, también removiendo 4 cartas como lo hace Destruction. El darle una carta al rival es a todas luces un efecto malo, pero que se piensa que se use con Dispelling para poder dejar al oponente en la misma posición en la que comenzó. También si el rival busca o invoca mucho del deck, puede ser usada como una forma de darle en la mano las cartas de tipo Garnet. Esta también es muy discutida sobre cuántas copias se deben usar. Muchos jugadores no la consideran por darle cualquier tipo de ventaja al rival, pero también es de lo poco que podemos usar en nuestro turno 1 y que acelera la tarea de dejarlo sin cartas. Varía muchísimo entre no aparecer hasta estar a 3 copias. La gran mayoría de listas la llevan entre 2 y 3 copias. Slumber. Seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo. Este es el requerimiento. La siguiente vez que ese monstruo vaya a ser destruido por batalla o por efecto de carta, ese turno no es destruido. Además, no puede atacar este turno. Luego, después de aplicar este efecto, removemos las 3 cartas en el tope del deck del oponente. Slumber es una carta tanto ofensiva como defensiva. Para la ofensiva, haría que un monstruo no pueda ser destruido o que no pueda atacar, anulando ciertas amenazas en campo. Para la defensiva, el que cierto monstruo nuestro no pueda ser destruido provocaría que se usaría otro monstruo para quitarlo de campo, usando otra vez su efecto o que incluso no se le pueda pasar encima por sus estadísticas. La carta, a pesar de que está claramente orientada para un uso en fase de batalla, se puede usar en cartas del rival o nuestras, haciéndola también una de las pocas cartas que podemos usar en turno 1 cuando ya tenemos un monstruo en nuestra zona de monstruo extra. Es una carta útil, pero en definitiva de las que tienen menos valor. Depende mucho de qué tanto les ayuda en su juego. Se ve entre 1 y 3 copias. Smiting Storm. Removemos cartas desde el tope del deck del oponente, igual y hasta el número de cartas que controla. Carta bastante clara que dependiendo del dominio y extensión del campo rival, puede ser una carta que solo remueva 1 o 2 cartas, que sea como utilizar un nombre adicional para tener un reciclaje más amplio, o incluso una carta que el rival deba de frenar, ya que podría en 1 o 2 resoluciones terminar el juego. Le ayuda muchísimo que nosotros tenemos la elección de cuántas cartas se van a remover, ya que algunas cartas, aun cuando son muy potentes, debido a que el rival no podría cumplir con los pagos, estas simplemente no se podrían activar. Es una carta útil, pero también con Golden Droplet, de las que se cuestiona mucho por lo dependientes que son a las cartas del rival. Va desde no aparecer hasta estar a 3 copias. Y por último tenemos Tip. Añadimos una carta Runic desde nuestro deck a nuestra mano. Luego removemos la carta en el tope del deck del oponente. La carta más útil del deck después de Fountain. Es su buscador de todas las cartas del arquetipo, incluyendo Fountain y Allure. Es la que queremos ver y resolver cada turno para poder traernos a la mano lo que nos haga falta.
siempre se utiliza 3 copias. Para el extra deck todos los monstruos piden como material 2 monstruos Runic, pero hasta el momento solo tenemos monstruos de extra deck. Primero tenemos Hugin de Runic Wings. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, podemos descartar una carta. Esto es costo y requerimiento. Añadimos un campo Runic desde nuestro deck a nuestra mano. Considerando que Fountain es su carta más importante, en conjunto de tip es la forma de poder ver esta lo antes posible. Si otra u otras cartas que controlamos fueran a ser destruidas por efecto de carta, removemos esta carta de nuestro control en su lugar. Esto es un efecto de protección increíble, ya que es un efecto continuo, no tiene que estar en campo cuando el efecto que va a destruir aparece en campo, provocando que podamos encadenar algún efecto de las Quick Play para ponerla en campo y al momento de resolver la acabaríamos removiendo. Y por último, si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto de carta, regresamos esta carta de vuelta al deck. Hugin tiene 2 buenos efectos, el más importante es el de traernos el campo. Es un punto de ahogo fuerte para el deck, ya que de no resolver esto significaría un -3, pero al ser lo más importante para el deck es una carta que veremos mucho. Incluso le ayuda mucho que su efecto no es un hard once per turn, que si bien es costosa, casi le garantiza ver su campo no importa qué. Por su reciclaje natural ayuda a que no debe usarse números máximos, pero por la dependencia al campo se recomienda llevar entre 2 y 3 copias. Moonin de Runic Wings. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, podemos descartar una carta. Este es costo de requerimiento. Añadimos una magia continua Runic desde nuestro deck a nuestra mano, lo que le hace el mismo efecto que Hugin, pero para magias continuas. Esto da lugar para que en el futuro podamos obtener una carta adicional como Allure y que tenga mayor valor. De no ser así, considerando que Allure acelera mucho el plan de juego, no es una mala carta a buscar. Cuando nuestro oponente activa una carta o efecto que selecciona una o varias cartas Runic que controlamos o cartas boca abajo que controlamos, y como un efecto rápido podemos remover esta carta que controlamos. Este es costo de requerimiento. Negamos la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. De esto es un tanto el complemento de lo que hace Hugin, aunque este es a selección y a cualquier tipo de efecto. Puede ser regresar, remover, destruir, así que por muchos puntos puede ser incluso una carta mejor. El problema de esta es que sí debe ser preventiva y no reactiva, por lo que si queremos poner esta una vez que se hicieron los blancos en el campo no tendrá mucho más uso. Y por último, una vez por turno durante la fase final ganamos 1000 puntos de vida. Efecto para poder obtener un poco más de vida y resistir el asedio o incluso para ganar en tiempo. No es un efecto espectacular, pero al menos es más útil que las demás cartas de extra deck que no tienen mayor valor por estar en campo. Moonin es peculiar. Buscar Allure hace que no tenga mayor valor, pero ganar la vida y la protección a selección sí lo es, por lo que incluso muchos decks acaban utilizando Allure para que valga la pena la invocación de esta carta. A diferencia de Hugin, sin tener un reciclaje sería recomendable tenerlo alrededor de 2 copias. Gary de Runic Fangs no puede ser destruido por efectos de cartas, es un efecto continuo que obliga al rival a que deba quitarlo por algún efecto como de remoción o que sea a través de la fase de batalla. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, podemos seleccionar una magia Runic que no sea de Quick Play en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. La añadimos a nuestra mano. Esto está pensado para recuperar a Fountain o Allure, lo que no es un efecto menor considerando que las búsquedas las queremos para las Quick Play que nos hagan falta para avanzar en el plan de juego. Incluso ayuda a que con ciertas cartas podamos tirar otras al cementerio y luego recuperarlas desde allí. Cuando esta carta es destruida por batalla podemos seleccionar una carta en el campo. Este es el requerimiento. La destruimos. De esto es cualquier carta en campo. No importa si es magia, trampa, monstruo o si está boca arriba o boca abajo. Tampoco dice que sea una vez por turno, así que con esto podemos no solo poner un muro defensivo para el deck, sino que en el proceso le costaría al rival intentar llegar hasta nuestros puntos de vida. Gary es un buen complemento para reciclar u obtener cartas desde el cementerio. Es posiblemente el monstruo más útil para la fase de batalla considerando que puede o quitar cartas molestas o incluso resistir 2 ataques. También por su utilidad se le ve en promedio a 2 copias. Y por último tenemos a Freki de Runic Fangs. Llega en Darkwing Blast. Cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta en la zona de monstruo extra, este es el requerimiento, podemos remover las 2 cartas en el tope del deck del oponente. Efecto que ayuda a que podamos acelerar la condición de victoria del deck. Incluso con el efecto de Slumber para que no sea destruido podemos obtener un muro adicional con más mileo. Ningún jugador toma daño de batalla por batallas envolviendo esta carta, y si esta carta en el campo es destruido por batalla o por efecto de carta, podemos seleccionar una magia de Quick Play Runic en nuestro cementerio como requerimiento. La añadimos a nuestra mano. Solo podemos usar este efecto de Freki de Runic Fangs una vez por turno. Este es el que da el reciclaje de las magias Quick Play en cementerio. Tristemente es a través de la fase de batalla, por lo que no es fácil de usar como con los otros monstruos que activan cuando son invocados, pero considerando la facilidad de poner este en campo, podría ser una forma adicional de regresar cartas. Freki sorprende que es la carta más reciente, pero no es la que une mucho del juego que tiene el deck. Es una carta útil sin duda alguna, pero que queda de ver considerando que su efecto sí es un hard once per turn y que otros nombres como Gary tienen mucha más utilidad. Es una carta muy reciente como para decir un número definitivo, pero por ahora hemos visto su uso a una copia. Para el plan de juego queremos utilizar el máximo número de nuestras cartas para poder dejar al oponente sin cartas en el deck y que podamos ganar a través de esto, a través de tener Fountain en campo, Allure como una posibilidad de complemento y haciendo un juego de control que pueda castigar al rival, sea entorpeciendo su juego o deshaciendo su campo, y que podamos mantener un ritmo de juego con el cual Fountain permita seguir teniendo suficientes cartas para poder jugar. Para lograr esto nos basamos en sus magias de Quick Play que podremos aprovechar de mejor forma, reciclar y usar en el turno del rival desde la mano con sus complementos. Estos son Fountain, campo que permite usar magias Quick Play temáticas desde la mano en el turno del rival, y si una Quick Play temática fue activada permite seleccionar hasta 3 Quick Plays temáticas en cementerio para devolverlas al fondo del deck en cualquier orden y robar esa misma cantidad de cartas. También Allure,
Magia continua que cada vez que se activa una carta de Quick Play, incluso del oponente, removemos una carta en el tope del deck del rival. Para las Quick Play, todas cuando resuelven nos quitan la siguiente fase de batalla y tienen un segundo efecto que permite invocar monstruos desde el extra deck a la zona de monstruo extra y solo se puede activar cada una de estas por turno. Para estas tenemos Destruction, su Mystical Space Typhoon temática y que remueve 4 cartas del tope del deck del rival. Dispelling, que cuando el rival añade una carta desde su deck a su mano fuera de su fase de robo, descartamos de forma aleatoria una carta de su mano y removemos 2 cartas del tope de su deck. Flashing Fire, que seleccionamos un monstruo invocado de forma especial del oponente, lo destruimos y removemos 2 cartas del tope del deck del oponente. Golden Droplet, que hace que el rival robe una carta y le removemos 4 cartas del tope de su deck. Freezing Curses, que es su Forbidden Chalice temática para removerle 3 cartas del deck. Slumber, que selecciona un monstruo en campo, no puede atacar, no puede ser destruido por efecto o batalla una vez por turno y remueve 3 cartas del oponente. Smiting Storm, que remueve más cartas igual y hasta el número de cartas que el oponente controla desde el tope de su deck. Y Tip, para poder buscar una carta temática cualquiera y removerle una carta del tope de su deck. Sobre los monstruos de extra deck que podemos sacar con las Quick Play, tenemos a Hoggin, que por costo de una carta en mano nos busca un campo temático. Si una o varias cartas sin campo van a ser destruidas, la podemos remover en su lugar, y si es destruida por batalla o por efecto, la regresamos de vuelta al extra deck. Moonin, que por el mismo costo permite buscar una magia continua temática. Si una o varias cartas son seleccionadas, se puede remover para negar y destruir esa carta, y cada fase final nos da 1000 puntos de vida. Gary, que permite seleccionar una magia temática no a Quick Play en cementerio para recuperarla a la mano. No es destruido por efectos, y si es destruido por batalla, selecciona y destruye una carta en el campo del oponente. Y Freki, que si es destruida por batalla, permite seleccionar una Quick Play temática en cementerio para regresarla a la mano. No hay daño de batalla envolviendo esta carta, y si se declara un ataque envolviendo esta carta, podemos remover las 2 cartas en el tope del deck del oponente. Todos estos elementos en combinación nos permitirán terminar con el deck del oponente hasta que llegue un punto en el cual, al querer robar, pierda. Complementos varios nos ayudarán a poder aguantar más los juegos, que el asedio no sea tan fuerte, acelerar el proceso, regenerar recursos y todo esto para poder alcanzar la condición de victoria alternativa. Para las ventajas, Do soporta una condición de victoria abandonada hace años. Los decks de mill o de deck out han existido desde siempre, pero era muy marcado que se sentían muy viejos, inviables o que dependían demasiado de ciertas cartas o interacciones. Este arquetipo trae la idea del deck out a la era actual y lo hacen de muy buena forma. Es un deck consistente. Puede que muchas veces no podamos quedarnos con Fountain, Allure y cartas adicionales en mano, pero gracias a los elementos del deck será muy difícil que no podamos obtener al menos nuestro campo y tener una Quick Play temática para echar a andar el motor. Debido a la forma en que alcanza la victoria, se puede sentir que se roban juegos en muchos puntos. Aun cuando las jugadas del rival contra un deck promedio dirían que está finiquitado el juego, estos juegos los vamos a acabar ganando. El deck es ignorante en muchos puntos. El rival puede haber hecho un combo increíble con un campo intimidante para la mayoría de los decks, pero mientras nosotros podamos seguir usando nuestras cartas y avanzar en el plan de juego, hay mucho que podemos obviar y todavía ganar. Muchos decks están enfocados a efectos para meterse con las jugadas del oponente, pero hay muy poco que pueden hacer cuando se persiguen las cartas propias, haciendo que muchos decks, incluso con campos establecidos, no puedan hacer nada contra lo que proponen los Runic. Muchísimos decks gastan una buena cantidad de recursos para generar sus jugadas, en el proceso usando muchas cartas del deck, por lo que hace la tarea de este deck mucho más simple. Todas sus cartas son genéricas, ninguna carta implica que debamos tener algún nombre o el uso de otras cartas para poderlas activar, así que incluso como cartas de tipo tech tienen futuro en el juego. Al ser en su mayoría cartas de Quick Play y gracias a Fountain, podemos aprovecharlas de increíble forma. Incluso eliminan la torpeza de las Quick Play de que una vez que tocan el campo no pueden activarse hasta el siguiente turno, y este deck no sufre de ello. El deck no utiliza la Normal Summon, haciendo que no tenga esta debilidad inherente de muchos decks y que también puedan usarse otras cartas de poder para ayudarnos a través de la misma. No tiene restricciones de ningún tipo, por lo que se puede combinar antes, mientras y después con otras cartas. Todas sus cartas se pueden buscar y recuperar, sea a través de algo como Tip o los diferentes efectos de las fusiones para buscar o recuperar de cementerio. Esto le ayuda a que podamos ver mucho más las cartas que necesitamos. Debido a su estilo natural de juego, muchas de las cartas que vamos a remover en el proceso del juego pueden ser esenciales para lo que quiera hacer el rival, provocando que tiremos cartas de tipo Garnet, deshabilitando motores, haciendo que se pierdan nombres necesarios, cartas que solo se utilizan una copia por eficiencia, y esto no lo parece, pero puede mermar mucho el juego que propone el rival. Siguiendo con esto, es muy difícil que el rival pueda llevar un registro de qué es lo que ha perdido y qué puede hacer aún, haciendo que su juego sea torpe, desesperado e incluso algunas veces en juego presencial hasta ilegal. Es muy diferente a un juego largo en el que se es consciente de qué cartas se han usado y cuáles son las pocas piezas disponibles para jugar, a lo que puede provocar este deck que corta muchas formas del deck del rival, haciendo que muchas jugadas no se pueden hacer o que incluso cuando el rival está usando algunos efectos se puedan utilizar en cadena en nuestros efectos y que acabemos desactivando los primeros. Tiene una muy buena versatilidad de efectos. Será difícil que el rival ponga algo en campo que no podamos responderle o interactuar de alguna forma. Debido a la evolución natural del juego, es muy difícil que el rival pueda tener efectos para detener cartas de magia, y de hacerlo es muy difícil que lo pueda hacer muchas veces, por lo que muchos de nuestros efectos van a pasar justamente por esta característica. Esto incluso a través del uso de piezas de extra deck o efectos puntuales que solo se pueden alcanzar 1 o 2 veces por duelo, dándoles mejores posibilidades en este respecto. La capacidad de robar 3 cartas por turno es absolutamente ridícula. Si bien esto apenas cubriría la forma en la que exige el deck usar recursos y hacer las jugadas, un buen jugador puede con esas 3 cartas resolver los campos o prepararlos para seguir manteniendo la ventaja y no dejar jugar al rival. Debido a la ausencia
secuencia de monstruos y enfoca a los mismos, muchas cartas y efectos orientados a castigar estos quedan fuera de uso. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas. Si bien el deck brillará mucho más yendo segundo porque puede activar todos sus efectos con el mayor valor, esto lo pone en una mejor posición que muchos decks como los de OTK, que cuando van primero no pueden ofrecer nada, involucran un gasto de recursos bastante innecesario. Forza a los decks de los oponentes a acelerar o usar reciclaje que normalmente no vemos, solamente para intentar aguantar un turno más. Siguiendo con esto, ya que el deck es eficiente en su plan de juego, obliga al oponente a ser agresivo o que de otra forma ganaremos no importa qué, provocando que pueda cometer errores o invirtiendo recursos en jugadas que por nuestro juego natural de control podemos castigar fácilmente. Las fusiones no solo pueden ayudarnos a obtener y recuperar los recursos que necesitamos, tienen una buena versatilidad para aguantar los juegos. Algo como Gary, que puede detener 2 ataques de monstruos, Peiki, que puede incluso acelerar y reciclar, no lo parece, pero son muy útiles. Obtiene información muy rápido en el juego. Por poder remover un número considerable de cartas, podemos en turno 1 saber qué juega el oponente y por lo mismo administrar mejor los recursos, específicamente a qué cartas debemos de mantener en mano, cuáles debemos de conservar o cuál monstruo de extra deck conviene dejar en campo. Decks que buscan mucho se ven afectados severamente por este deck. A cada paso y cada efecto perderá la posibilidad de poder obtener estos en su mano o traerlos al campo para armar sus jugadas. Usualmente los juegos los ganará no importa qué alrededor del turno 6, por lo que si bien no lo hace un deck letal o impresionante, sí es muy eficiente. Si el rival no puede liquidar los juegos para ese punto, casi por obviedad y funcionamiento habremos ganado. Por lo mismo sus juegos son bastante rápidos, sea que ganamos o perdamos, el juego se resolverá rápidamente. Puede ganar en tiempo gracias al efecto de Mooning. No es algo que suceda mucho, pero por tener un efecto natural que nos dará vida y que por ende podamos ganar así, le da cierta ventaja. Una vez pasada la fase de batalla del rival, o mucho más específicamente, llegando a la fase final del rival, en ese punto, pasando luego por nuestro turno y llegando al siguiente turno del rival en su standby phase, lo hacen que se convierte en un deck muy agresivo. Entre las fases mencionadas podemos activar hasta 3 veces el mismo nombre de una carta y dependiendo cuál sea podría acercarnos a la victoria de forma importante. Tiene un reciclaje impresionante. Este deck aguanta juegos largos como muy pocos, cosa que será muy difícil que suceda por lo ya explicado, pero de enfrentarse contra un deck que puede soportar algo así, podremos soportarlo sin problemas. Es un deck muy fácil de entender, lo que le hace una excelente opción para cualquier tipo de jugador, y por último es un deck muy entretenido. Estamos acostumbrados a decks que son diferentes por funcionamiento o cómo arman sus campos, pero este está muy enfocado en una condición de victoria. Si nunca han jugado un deck de este tipo, es un deck muy fresco. Para las desventajas, es posiblemente el deck más dependiente a su campo que existe. El campo le da el reciclaje y la posibilidad de jugar en el turno del rival. Si no vemos o tenemos el campo, el deck simplemente no funciona. Es demasiado dependiente del cementerio, tanto a poder generarlo e interactuar con este mismo. Efectos que no permitan generarlo o mover cartas desde allí harán que el deck se queme en un solo turno. También es muy obvio, pero es absolutamente dependiente de usar magias. Si hay algún efecto que no permita esto o lo entorpezca, nos va a aniquilar el juego. No lo parece, pero también es muy dependiente de usar su extra deck. Sin las posibilidades de Hogging o Mooning para buscar o incluso aguantar ataques, el deck depende de lo que se tenga en mano cuando se empiece el juego. A menos que veamos Fountain y o Tip, el deck no va a funcionar. Debido al funcionamiento del deck, no puede usar muchas cartas genéricas y útiles. De hacerlo, si bien podremos interactuar un poco más con el rival, nos vamos a encontrar con que no tendremos cartas Runic y por lo mismo no vamos a poder seguir generando la ventaja. El deck exige demasiado conocimiento de las estrategias contra las que nos enfrentamos para poder optimizar recursos. De saber cómo se juega el deck del rival, sabremos cuál es o cuáles son los efectos que hay que detener, pero si no es así, usaremos recursos invaluables en cartas o jugadas que no harán ninguna diferencia. No tiene buenas formas de buscar sus cartas fuera de tip. Los efectos de las fusiones sí buscan nuestras 2 cartas más útiles, pero el no tener una forma adicional de obtener una pieza específica le da mucha torpeza. Por lo mismo depende de tener las manos correctas para poder interactuar con el rival, y es bastante obvio. Habrá manos en las que veremos Destruction contra decks de combo o de Freezing Chains y Flame contra decks que solo utilizan magias y trampas, solo por mencionar algunos. Carta nuestra que por alguna razón se vaya removida, carta que se considerará perdida. Decks que tienen formas naturales de interactuar con nuestro campo varias veces le dan demasiados problemas. Sus propios monstruos de extra deck le estorban mucho. No tiene mucho sentido la forma en que los queremos usar cuando querríamos cambiar uno y otro para poder buscar y sacar el máximo provecho del deck. Esto es incluso mucho más obvio cuando se activa un efecto para meterse con nuestras cartas en campo, pero ya tenemos una fusión en campo que estará estorbando a esto. Es bastante dependiente del que el rival use o tenga cartas, por lo que decks muy lentos o explosivos pueden jugar fácilmente contra lo que propone el deck sin muchos problemas. Es casi imposible usar la fase de batalla, lo que si bien está diseñado el deck para esto, se presentarán situaciones en las que incluso con el monstruo más insignificante podremos simplificar mucho el juego y esto no sucederá. Tiene muchísimos problemas yendo segundo. Si bien todas las cartas se pueden usar mejor e incluso algunas llegan a tener potencia ridícula como Smiting, todas las demás cartas y objetivos se verán bastante mermados. Si el rival tiene cartas que se activan o que se puedan beneficiar cuando se van removidas, le estaremos ayudando a su plan de juego. El deck solo puede ganar por deck out, no tiene alternativas de ganar, no puede ganar por beatdown, por OTK, y si el rival de alguna forma es inmune a lo que quiere el deck, simplemente vamos a perder. Tiene puntos de juego terriblemente claros, incluso si por alguna razón ganamos el juego por ignorancia del rival, para el juego 2 y 3 será claro que el campo es la pieza clave, y algo tan común como Ash Blossom puede terminar los juegos. Gasta
recursos a una velocidad alarmante. Todas sus cartas acaban siendo un 1 por 1, y esto provoca que decks que puedan tener recursos superiores a esto le pasen encima por obviedad. Por lo mismo, a pesar del reciclaje que da el campo, se queda sin recursos demasiado rápido. Es muy dependiente de tener cartas Runic para seguir jugando. Pasa mucho que el efecto del campo lo queremos usar por eficiencia cuando podemos generar los 3 robos, pero si esto se detiene y resulta que la carta utilizada para intentar usar este efecto fue nuestra última carta Runic, entonces no vamos a poder jugar más. Decks de más cartas que al promedio de 40 le generan muchos problemas. Si esto lo proyectamos a futuro y tiempo, habrá decks como The Beast, Warrior Turbo, Grasslux Greener y adicionales que le hagan muy difícil su tarea principal. Todos sus efectos hacen algo con cartas en campo. Efectos que activan en mano y o cementerio le generan demasiados problemas. Y por último, aún con la eficiencia y utilidad de las cartas, tiene el grave problema de que el juego lo gana cuando podemos llevar al rival a un juego largo o que los efectos le puedan afectar de forma severa. Considerando cómo el juego competitivo puede incluso ganar en turno 1 por cuántos recursos o problemas le vamos a dar al rival, lo ponen muy lejos de una estrategia que pueda tener un juego competitivo serio. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, los motores. Uno de los motores que tiene los mejores resultados es utilizar el Spellbook Magician of Prophecy para poder estar buscando secrets y luego utilizar Knowledge. Este acaba siendo un +1 que consume la normal summon, pero lo que acelera y la ventaja que le da al deck es de muchísima consideración como para no recomendarlo utilizar. Es una de las mejores cartas para poder estar avanzando en nuestros planes de juego. Tenemos un pequeño video en el cual explicamos el funcionamiento de este mismo. El uso de la Red Ice Fusion para poder estar utilizando el Red Ice Black Dragon y el Dark Magician para poder estar yendo por el Red Ice Dark Dragon es un monstruo jefe impresionante que incluso le da una negación al deck, algo que le duele mucho, y considerando que hay juegos donde podríamos no utilizar la normal summon o ver monstruos, acaba siendo una buena opción. Otro monstruo jefe acabaría siendo el Destroyer Phoenix Enforcer, que podemos acceder a este a través de Fusion Destiny y de Celestial of the Dasher. Este incluso nos acabaría dando valor para poder estar acelerando y nos daría un monstruo jefe que podría estar circulando a través del juego. Tenemos un video en el cual explicamos el funcionamiento del Destroyer Phoenix Enforcer como un motor. Otro motor que consume la normal summon es el uso de Alistair the Invoker para poder buscar Invocation y poder tener acceso a dos monstruos principales. Uno es Invoked Mechaba para poder darnos una negación, la cual ayuda mucho al deck, o de Invoked Caliga para que el oponente solamente pueda utilizar un efecto de monstruo. Y considerando que nosotros aún todavía podemos jugar sobre esto, ya que solo vamos a estar utilizando uno de los efectos de la fusión para poder estar reciclando o buscar alguna pieza, le va a afectar muchísimo al rival y lo vamos a poder castigar mucho mejor con las cartas de magia. También tenemos un video en el cual explicamos el arquetipo de Invoked de forma extensa. El uso de Magician Souls para poder estar tirando las cartas que no necesitamos en turno 1 o para un turno particular como lo pueden ser Smiting, Golden Droplet, Destruction y adicionales, puede acabar teniendo un muy buen valor. Este incluso se puede acabar buscando con Illusion of Chaos o Preparation of Rites. Muchos jugadores gustan de utilizar las cartas Trickstar a través de Candina, Lycoris, Trickstar Light Stage o Reincarnation para poder estar acelerando el plan de juego. Incluso si solamente acaban utilizando Candina para poder estar yendo por Reincarnation, acabarían siendo 5 o 6 cartas de las cuales no se van a tener que preocupar. Cualquier ayuda para poder acelerar el plan de juego acaba siendo algo muy útil. Muchos jugadores gustan de utilizar a los Kaiju, sean cartas en solitario o incluso como un motor para poder simplificar el campo y poder estar mermando mucho el campo del rival. Muchos jugadores gustan de emparejar esta estrategia con las cartas Sky Striker. Ponen cartas de magia a una velocidad impresionante en cementerio, y esto haría que prácticamente cualquier carta del deck tenga su efecto beneficioso activado, como lo acabaría siendo Engage o Widow Anchor. También tenemos un video dedicado a Sky Striker en el cual explicamos a fondo el funcionamiento de las cartas. Muchos jugadores también gustan de utilizar las cartas Artifact para poder trabar al oponente un turno y que con esto podamos acelerar mucho nuestro plan de juego. Este incluso tiene la bondad de que tenemos algo como Sanctum para poderlo estar trayendo para poder tener mucha más consistencia, o incluso Artifact Ignition, que acaba siendo una carta de Quick Play con la cual vamos a poder tener mucho más valor de algo como Allure. Van a llegar a futuro, pero las cartas de Ishizu también pueden estarnos ayudando muchísimo. Esto sería simplemente para poder tirar más cartas al cementerio y acabarían compartiendo la lógica de lo mencionado con las cartas Trickstar. Si bien no son tantas cartas, si bien no tienen sinergia específica con lo que quiera hacer el deck, el cortar el deck del rival para que no tengamos que estar persiguiendo más cartas acaba siendo algo bastante útil. Para algunas otras cartas tenemos Hyperion, que en su invocación, no importa la forma, nos va a permitir robar una carta, acabaría siendo un excelente valor, que también Hugging acaba compartiendo este nivel, por lo cual nos abre la posibilidad a jugadas de rango 2. Algunos jugadores gustan de utilizar Gold Sarcophagus para poder estar removiendo Necroface y poder estar acelerando justamente el que el rival tenga menos cartas. Muchos jugadores han utilizado las cartas Fabled a través de Bank y de Servorel para poder estar haciendo invocaciones de sincro. Esto es específicamente para poder estar yendo por algo como Cupid Peach, luego subir niveles y poderlos estar emparejando para sincros de niveles superiores. Esto para poder estar alcanzando algunas jugadas como de Undrate, de Regin, o incluso poder estar llegando a niveles ridículos como de nivel 10 para poder estar yendo por algo como Chenging, que considerando la velocidad y facilidad con la que el deck remueve cartas, este sería un monstruo increíble para poder estar emparejando, o incluso podrá poder alcanzar un negador como lo acabaría haciendo la Barone de Fleur. Link Apple para poder acelerar, siempre y cuando no utilicemos monstruos de Link, esta carta siempre tendría que significarnos una carta adicional en la mano. Morphing Gear para que si nos llegamos a quedar sin cartas podamos estar robando otras 5 o que incluso podamos estar acelerando el plan de juego. Planet Pathfinder para poder tener una forma adicional de poder estar buscando los campos.
campos, no utilizamos la Normal Summon, por lo cual podría tener buen valor. Incluso algo para poder mermar el campo del rival como Lava Golem o el Sphere Mode, para poder estar tributando las cartas del rival, que pierda muchos recursos y que sea mucho más fácil de poder controlar. De forma adicional, el uso de Hand Traps como Ash Blossom para poder estar castigando a las jugadas más importantes, o algo como Gamma para poder estar previniendo que se nos castigue alguna de nuestras búsquedas, como lo podría acabar siendo con Tip o con Fountain. Para las cartas de magia, primero las cartas de Quick Play, ya que hacen que Allure tenga mucho más valor. Tenemos Quick Booster, que permitiría seleccionar una Quick Play en cementerio para regresarla de vuelta al deck, y si es destruida por el rival y enviada al cementerio, permite seleccionar una Quick Play en cementerio y la podemos recuperar. Esto sería para poder estar acelerando el reciclaje de ciertas cartas, o incluso para provocar que el rival use cierto efecto en esta carta y que podamos recuperar algo. Crossout Designator y Called by the Grave para poder estar jugando sobre interrupciones, lo que acaba teniendo muy buen valor. Offerings to the Doomed para poder estar destruyendo un monstruo boca arriba en el campo, acabaría siendo bastante útil a pesar de que perdemos la fase de robo, que es algo que Fountain haría normalmente que no nos importe. Set Rotation para poder ver de forma consistente nuestro campo, incluso dándole en el proceso algún campo que le estorba al oponente. Super Polimerización para poder castigar el campo del rival, incluso en el proceso podemos quedarnos con un monstruo importante. Tenemos un video en el cual explicamos la potencia de esta carta y muchos de los blancos más útiles. Scapegoat para poder poner muros defensivos que nos puedan estar ayudando de alguna forma. Inferno Tempest es una de las cartas más peculiares que son difíciles de poder estar activando, ya que requeriría que nos estrelláramos, algo que es muy difícil ya que perdemos la fase de batalla, pero si de forma consistente el oponente nos puede hacer daño de 3000, el poder estar eliminando todos los monstruos del oponente en su deck y cementerio, considerando la era del juego a la evolución, nos aseguraría que cortaría el deck a la mitad y las cartas que tendríamos que estarle quitando de su deck serían un chiste de poder alcanzar con este deck. Algunas otras cartas útiles como Book of Moon, Book of Lunar Eclipse o Book of Eclipse para poder estar castigando a los monstruos del rival, poniéndolos boca abajo, y si bien con algunas de estas le acabaríamos dando algún valor como Book of Eclipse, esto simplemente aceleraría el poderle quitar cartas del deck. Para algunas cartas de robo tenemos Pot of Desires, todo lo podemos estar utilizando a 3 copias y usualmente generaríamos las búsquedas primero antes de estar utilizando esta carta, por lo que tendría buen valor. Pot of Duality para poder estar excavando en el deck, tendríamos que no invocar monstruos de fusión en ese mismo turno, pero tendría un buen valor, y Pot of Prosperity para exactamente la misma situación. Algunos jugadores gustan de utilizar Card of Demise y esto acaba siendo en combinación de Fountain. Card of Demise permite robar 3 cartas, pero debemos de estar tirando la mano al final del turno. Lo que muchos jugadores acaban haciendo es que utilizan Card of Demise para poderlo utilizar como un +2. Vamos a poder utilizar las cartas en mano, las podemos dejar en campo en caso de que no las podamos utilizar de mejor forma. Cuando lleguemos a la fase final vamos a cumplir con la condición que nos puso Card of Demise, y una vez que ya resolvimos esta, o dejamos las cartas en mano, o incluso si para ese turno no hemos utilizado el efecto de Fountain, podemos utilizar una carta de Quick Play para que el siguiente efecto, para que la siguiente cadena sea poder estar robando 3 cartas y que podamos estar teniendo el máximo valor. Performa Popper para poder estar tirando cartas al cementerio, aun cuando este efecto se puede castigar de forma muy severa, todavía tenemos Fountain para poder estar recuperando la ventaja. Incluso con esto podríamos hacer que el rival pueda estar utilizando alguna interacción antes de tiempo. Upstart Goblin, ya que no nos importa cuánta vida tenga el rival y podemos con esto estar acelerando, o incluso One Day of Peace, que acaba siendo impresionante que esta carta puede condicionar al rival, ya que no nos va a poder estar haciendo daño. La carta adicional para nosotros acaba teniendo muy buen valor, y siempre y cuando no acabemos perdiendo en ese turno, que acaba siendo imposible por no recibir daño, acaba siendo una muy buena. Algunas otras para poder acelerar el proceso como Card Destruction, a pesar de que acaba siendo un -1, puede castigar de forma severa al rival, puede acelerar el proceso. Triple Tactic Talents cuando el rival utiliza algún efecto de monstruo, que es casi garantizado que esto va a acabar sucediendo, para poder resolver alguno de sus 3 efectos útiles. Monster Gate y Reasoning para poder estar enviando ciertas cartas al cementerio para poder estar encontrando ciertos monstruos. Es muy importante que tengamos un cementerio cargado para que el efecto de Fountain sea lo más prolífico cada vez que la podamos estar utilizando. Terraforming para poder tener más consistencia para poder ver Fountain. Hay que tener esta carta en consideración, ya que Hoggin acaba representando un -2 o un -3 en caso de que esta carta no acabe resolviendo. Field Barrier para poder proteger Fountain. Mystic Mine, ya que estamos utilizando ciertas cartas de campo, e incluso llega a haber configuraciones de juego en el cual podemos activar esta carta y vamos a acabar ganando no importa qué. Ancient Leaf, ya que a través del efecto de Mooning vamos a tener 9000 puntos de vida y con este vamos a poder estar robando 2 cartas. Esta carta incluso no es una vez por turno. Foolish Burial Goods para poder estar enviando ciertas cartas al cementerio. Esto se puede emparejar con algo como Metal Force Fusion para tener unas copias adicionales de Upstart Goblin, o incluso para poder estar enviando ciertas cartas rúnicas al cementerio y que luego las podamos estar recuperando, sea con algo como Gary para poder recuperar desde cementerio, o incluso para que el efecto de Fountain sea mucho más potente. Instant Fusion, ya que todas nuestras cartas de extra deck se pueden estar invocando con esta carta, no dolería perderlas al final del turno, considerando que muchas veces nos acaban estorbando. Algo como Dimensional Fissure, ya que cualquier monstruo que es enviado al cementerio se remueve en su lugar, castigaría y condicionaría muchísimo el deck del rival y a nosotros apenas si nos haría daño. Y solo Absorption para poder estar ganando cantidades de vida ridículas. Para cartas de trampa tenemos algo como Threatening Roar, cualquier carta que pueda ayudar a que nuestro campo se mantenga o que de alguna forma nos va a garantizar que vamos a llegar al siguiente turno, como lo podría ser saltarse la fase de batalla del rival, podría acabar teniendo un excelente valor. Metaverse para poder ver Fountain de forma mucho más consistente. Algunas cartas como Llama Duo o Llama Trio para poder poner cartas en el campo del oponente. Esto haría que ciertas cartas como Smiting sean mucho más potentes, le
acabarían estorbando, le podrían acabar haciendo daño, y en general es para poder entorpecer el plan de juego del oponente y sobre todo para poder entorpecer el juego. Cartas de tipo Floodgate, Summon Limit, ya que no nos afecta en absoluto y le puede castigar mucho al rival. Skill Drain, que si bien nos quedaríamos sin el reciclaje o las búsquedas con un campo establecido, acaba teniendo un excelente valor. There Can Be Only One, para poder estar destrozando campos. Rivalry of Warlords o Ghost and Match, para exactamente el mismo propósito, o incluso algo como Tall Hike, que hace que cada jugador debe enviar una carta de su mano al cementerio para poder declarar ataque, y ya que la fase de batalla es algo con lo cual no vamos a estar contando, fácilmente podemos estarlo utilizando. De forma adicional, y antes de estar pasando con las cartas de extra deck, cualquier carta de Quick Play es una que se puede estar considerando para poder hacer que Alur tenga mucho mejor valor. Muchísimas estrategias de stall como Final Countdown, Destiny Board y adicionales utilizan muchas cartas para estar comprando turnos, y si bien el deck no las necesita para poder estar jugando, sí puede echar mano de muchas de estas, por lo cual valdría la pena estar revisando muchas de estas otras estrategias. Y por último, se puede estar combinando con prácticamente cualquier motor que se les pueda ocurrir. Las cartas Edlic acaban siendo un ejemplo de esto, pero pueden utilizar prácticamente cualquier arquetipo, motor, conjunto de cartas para poder hacer que estos planes de juego sean mucho más prolíficos. Por último, para el extra deck ya mencionamos algunos monstruos, jefes o cartas que se pueden utilizar en conjunto para poder estar escalando de forma rápida. De forma adicional, vale la pena la mención del Gravity Controller para poder estar utilizando algún monstruo y que obliguemos al rival a que tengan que utilizar un monstruo en la zona extra para poder deshacerse de este mismo. Técnicamente se pueden deshacer fácilmente de este mismo, pero luego tendríamos el espacio para poder estar invocando algunas de nuestras fusiones. Y de forma adicional, debido a que Hugging es nuestra carta más importante y que algunas de las cartas que más recomendamos, como el Spellbook Magician of Prophecy o el Hyperia, acaban compartiendo el nivel 2, monstruos de rango 2 para poder estar emparejando con estos. Idealmente Sky Cavalry Centaurea para poder estar quitando un monstruo desde la zona de monstruo extra para que podamos estar poniendo otro nombre, o incluso para poder condicionar al rival. Puede ser algo como Centaurea, Joyous Melfis o Nibimaru Soul Sweeper para incluso acabar removiendo todo esto. Y va a ser muy difícil, pero si llega a suceder, podrían acabar utilizando la fase de batalla para poder estar mejorando cualquiera de estos a la Donor Magician e incluso poder llegar eventualmente a Zeus. Hay muchísimas cartas que se pueden emparejar con este arquetipo, pero todas tendrían que ayudarnos a poder entretener al oponente para que nuestro plan de juego pueda pasar, o para poder estar acelerando este objetivo lo más que se pueda. Para sus rarezas tenemos de rareza Collector Rare a Fountain, de rareza Ultra tenemos Fountain, Tip y Hugging, de rareza Super tenemos Flashing Fire, Destruction, Freezing Curses, Golden Droplet, Mooning y Gary, y de rareza rara tenemos Allure, Dispelling, Slumber y Smiting Storm. En Darkwing Blast se entrega Freaky de Runic Fangs, pero considerando el bajo impacto que tienen para el deck, es muy factible que sea una carta de rareza baja. Para notas y comentarios finales, el arquetipo de Runic está presentando soporte para una condición de gane que muchos jugadores dejaron atrás, o que hay muchos jugadores que incluso no tienen conocimiento de esta. Estos son los decks de mill, de deck out, que la condición de gane es dejar al oponente sin cartas en su deck para que al momento de que intente robar una carta podamos ganar. Estos decks tuvieron un cierto apogeo, tuvieron cierta popularidad hace más de 10 años, a través de ciertas estrategias como decks de Worm, que a través del uso de Warm Worm o de Needle Worm buscaban alcanzar esta condición de victoria. Más recientemente a través de la Soul Absorbing Bone Tower y de la combinación de los Mayakashi para poder quitarle todas las cartas al oponente. E incluso llegamos a tener durante algún momento un deck que a través de Exchange of the Spirit incluso fue una condición de gane bastante viable. Pero hacía muchísimo tiempo que no veíamos un deck o una serie de cartas dedicadas a esto, fuera de cartas muy esporádicas que aparecían aquí y allá y que podían llegarse a utilizar, más no que lograran trabajar todas estas cartas en conjunto para poder estar alcanzando esta condición. Y para lo que presenta Runic es precisamente un arquetipo orientado a ese objetivo, no simplemente algunos efectos que pueden ayudarnos a esto. Tiene incluso como bondad que acaba removiéndole las cartas al rival. Muchas de estas estrategias mencionadas acababan enviando las piezas del rival al cementerio, en el proceso incluso generando ventaja o activando algunos efectos que podrían acabar siendo contraproducentes. Justamente en esto se acaba mostrando el diseño de las cartas. Las cartas de los Runic también tienen como valor agregado que todas son cartas genéricas, ninguna tiene una restricción severa o necesitamos un nombre de poderlas utilizar, por lo cual las pone incluso como buenas cartas de tipo tech para el futuro. Que si bien para algunos decks podría llegar a ser problemático saltarse a la fase de batalla, hemos visto en muchos puntos del juego que hay decks tan impresionantes que en el primer turno pueden dejar tantos efectos y tantos negadores que no van a acabar extrañando esta misma. Considerando que está apareciendo en un constructor de decks, tiene muchas posibilidades de que pueda estar recibiendo soporte competente, alguna magia continua que se puede estar buscando con una de sus fusiones y que nos permite estar manteniendo ventaja en mano, una forma adicional de poder estar buscando sus cartas que no sea a través de tip, recuperar cartas desde cementerio o incluso de las removidas para poder tener un mejor juego de reciclaje. Hay mucho que pueda aparecer en el futuro y que le pueda ayudar al deck. No obstante, considerando lo que está ofreciendo el deck hoy en día e incluso considerando el soporte que ya tenemos revelado de Darkwing Blast, no tiene la suficiente potencia o elementos como para poder recomendar de que avancen por estas ciegas. Pero sí hay muchos espacios y muchos efectos que le podrían acabar ayudando, y acaba teniendo como similitud algo que mencionamos en los análisis de los arquetipos de Mutant y de Magiki, que se está entregando un soporte que quizás no sea nuevo, pero sí está presentando una ventana de oportunidad bastante clara de que cuando se entreguen las cartas que puedan usarse de complemento o que puedan hacer de estos planes
de juego uno mucho más potente, estas estrategias se van a hacer mucho mejores. Si les gustan los decks orientados al mill, al deck out, a dejar al oponente sin cartas para robar y ganar a través de esto, los decks que están orientados a una condición de gane alternativa, el uso de las cartas de quick play, un deck diferente de control, un deck completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, uno que recompense el conocimiento del deck de rival para poder saber en qué punto tienen que estar utilizando sus efectos y poder castigarlo de la forma más severa posible. Y los que remueven cartas del juego son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver a la estrategia de Runic. Es muy obvio, pero si han utilizado en el pasado algún deck que se oriente a estos objetivos, como lo acaba siendo el Warworm Turbo, el Bone Tower Turbo o cualquier combinación de cartas que se orienten a esta condición de gane, es una estrategia que van a encontrar muy diferente y muy entretenida de utilizar. Acaba siendo incluso como una evolución. Y de forma peculiar, si también les gusta el uso de muchísimos decks o tener el conocimiento de estos para saber en qué punto tienen que utilizar las cartas y los efectos, este deck se va a acabar haciendo de forma automática mucho más potente en sus manos. Puede ser incluso una forma de ponerse a sí mismos a prueba. Considerando las rarezas de la estrategia, es un tanto castigada, considerando que 2 de sus 3 cartas se tienen que utilizar a números máximos y la otra carta se tendría que estar usando en un promedio de 2. Afortunadamente, este arquetipo no tiene promesa competitiva y muy seguramente va a pasar por debajo del radar de muchos jugadores, así que tendría que ser mucho más accesible. Tiene problemas que muy seguramente veremos que en el futuro se les da soporte para poder corregir esto, pero a diferencia de lo que mencionamos con Violence, al menos en su primera ola de soporte, este no se ve tan bien. Aún con esto, si las condiciones de gana alternativa son su fuerte o es algo que les interese, Runic tiene que ser un deck que deben de probar. Si bien no tiene lo necesario para ser un deck competitivo, es bastante eficiente y muy entretenido, y esto sumado a lo genéricas que son muchas de sus cartas, este acabará siendo un arquetipo que vayan a disfrutar mucho. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Runic. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? Si lo usan o han utilizado, cómo luce su propia construcción y si hizo falta información importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.